Malestar interno en el Partido Socialista. Destacados varones del PSOE están empezando a cuestionar la falta de firmeza de Pedro Sánchez frente al separatismo. Incluso algunos de sus más destacados miembros, como Emiliano García Paje, de Castilla-La Mancha, o Javier Lambán, de Aragón, empiezan a apostar por la ilegalización de los partidos separatistas. Mientras tanto, pues los CDR en Cataluña están haciendo llamamientos para que haya grandes movilizaciones la semana que viene, coincidiendo con el Consejo de Ministros que el Gobierno pretende celebrar en Barcelona justamente el viernes 21. La verdad es que hasta en el separatismo hay fisuras y desde Esquerra Republicana tratan de poner distancia hacia esos movimientos callejeros que no hacen más que buscar violencia y disturbios de todo tipo. Nos ocuparemos de este asunto y también nos ocuparemos del espectáculo que esta mañana ha dado Pablo Iglesias en el Senado en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos. La verdad es que el líder de Podemos iba con intención de desbaratarlo absolutamente todo y lo ha conseguido. Hasta ha conseguido que perdieran los nervios sus señorías, que no conseguían que contestara a ninguna de sus preguntas. Nos ocuparemos también de este asunto y de la última encuesta publicada hoy por un diario de izquierdas que asegura que Vox, en caso de celebrarse elecciones generales, obtendría 10 u 11 escaños y que la suma de PP, de Ciudadanos y de Vox alcanzaría la mayoría absoluta. Eso al menos es lo que dice la encuesta. Son asuntos varios que abordamos esta noche en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para analizar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de Los Intocables nos acompaña Vicente Montañez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier, un placer, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Sergio Bravezo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Nuestro representante de Ciudadanos esta noche en la mesa, Antonio José Mesa, del PP. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy buenas tardes, noches ya. Gracias por estar con nosotros. Y Pablo Nieva, de UPyD, gracias por acompañarnos también. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Bueno, como les decimos, parece ser que empieza a haber algo de malestar interno en el Partido Socialista debido a la falta de firmeza de Pedro Sánchez frente al nacionalismo. Vamos a echar un vistazo a algunas portadas de los periódicos que nos demuestran lo que está ocurriendo. ABC, por ejemplo, encontramos a un Josep Borrell que reconoce el fracaso de la política, como llama él, del ibuprofeno en este intento de rebajar la inflamación en Cataluña. Y en el titular inferior leemos: Sánchez se queda todavía más solo. PP y Ciudadanos vuelven a pedir el 155 y crecen las críticas en el PSOE por su inmovilismo. Si nos vamos al periódico La Razón, encontramos que en su portada este titular: la tibieza de Sánchez con Torra subleva a los varones. En su información destaca que el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, reclama una intervención activa del gobierno en Cataluña si se repiten los incidentes. Portada del Mundo. El Mundo titula: Sánchez agrava su soledad por su inoperancia en Cataluña y destaca: García Paje se suma al debate sobre ilegalizar los partidos independentistas. La verdad es que, efectivamente, Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, en una entrevista en Onda Cero, ya reconocía la posibilidad de que a lo mejor habría llegado el momento de abrir ese debate acerca de la ilegalización de los partidos independentistas. Hay dos modelos en los que nos tenemos que aclarar, que además tenemos un antecedente, salvando todas las distancias desde el punto de vista constitucional, que se dio hasta que España decidió ilegalizar a los partidos que amparaban la violencia en el País Vasco. Este proceso seguramente queda mucho tiempo para que en España nos podamos plantear con consenso y con mucha unanimidad el que no entren en el juego político, es decir, no puedan beneficiarse de las reglas constitucionales aquellos que abiertamente lo único que quieren es socavarlas. ¿Pero le gustaría a usted llegar hasta esa meta, hasta ese punto? Yo no descartaría que ese sea el proceso final, pero evidentemente si lo anticipamos, lo único que hacemos es perjudicar el objetivo. Pero como les decimos, no es el único varón socialista que apuesta por esta historia. También el presidente de Aragón, Javier Lambán, en una entrevista con la COPE, habría esa posibilidad de la ilegalización de los partidos independentistas, argumentando que la democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos. Yo creo que en el propósito del presidente del Gobierno no está transaccionar con el independentismo. Yo he dicho hasta la saciedad que el independentismo es el disolvente más letal de la democracia, el disolvente más letal de la paz, de la convivencia. Yo creo que con el independentismo no cabe negociación. Al independentismo hay que combatirlo por la vía de la política, por la vía de la ley, por la vía de la verdad, por la vía de la cultura. Y por tanto, al independentismo hay que tratarlo como lo que es, como un enemigo de la democracia.
¿Qué está pasando en el seno del Partido Socialista? ¿Realmente algunos de sus dirigentes empiezan a estar hartos de esta falta de firmeza de Pedro Sánchez respecto al independentismo? Don Vicente, ¿qué le parece? Qué bueno es que se avecinen elecciones para que a los políticos les entre la sensatez. Claro, porque cuando uno oye al señor Paje decir verdades como templos, posiciones que hay mucha gente que las lleva defendiendo desde hace algún tiempo, pues a uno todavía le queda la esperanza de que a los políticos les entre algo de sensatez. Pero claro, al final esto acaba siendo un poco como el ibuprofeno del amigo Borrell, que no me extraña que le den ibuprofeno o que le parezca un ibuprofeno, que fue el que le dieron a él hace relativamente poco en su partido, pues ahora se lo devuelve a Sánchez. Esto se llama juego político, ¿no? Pero bueno, en principio yo estoy totalmente de acuerdo que habría que ilegalizarlo. El problema es que se tendría que haber ilegalizado hace mucho tiempo. La posición del señor Sánchez es una posición complicada. Es una posición complicada porque él está muy agústico donde está muy bien. Tiene un problema muy gordo que se llama la necesidad imperiosa de aprobar unos presupuestos, y para esto tiene que entenderse precisamente pues con el malo de esta película, que son los independentistas. Entonces yo creo que lo que no se acaba un poco en su partido de dar cuenta, porque además bajan distintos ítems, es decir, el señor Sánchez está pensando en generales y además en retrasar las generales lo más posible. Tampoco es tan extraño después de los resultados que ha obtenido en Andalucía. Es decir, si yo estuviera en su lugar, de haber obtenido otros, seguramente los hubiera probablemente no hubiera tenido esa situación, pero yo creo que, vamos, yo sin lugar a dudas, si yo estuviera en su lugar, lo que haría sería retrasarlo lo máximo posible en la medida en la que intente, bueno, pues consolidar. Pero para eso necesita unos presupuestos y tiene que entenderse necesariamente con los independentistas. Es un tema de aritmética. A partir de ahí, claro que tiene que ser tibio, es que no tiene otra opción. El problema es que de tibieza está empezando a ser traidor, pero en este país estamos acostumbrados a los traidores. Ya tuvimos un traidor anteriormente, que fue el señor Rajoy, por omisión, ¿no? Si no hubiera estado este señor, no estaríamos probablemente donde estamos. Con lo cual, esto al final es patada al balón y hacia adelante seguimos en la misma dinámica, y mucho me temo que probablemente hay una estrategia política, bueno, probablemente no, estoy prácticamente convencido, de intentar pactar algo in extremis con Esquerra Republicana, dejando de atrás... Los cantos de sirena parecen evidentes. O sea, claro. No hablo del 155, hablo del Estatut, hago llamamientos a que me apoyéis, ¿no? Sí, pero yo creo que además en ese pacto va a suponer gestionar los plazos electorales en Cataluña, sin lugar a dudas, y muy probablemente también va a haber un muerto por el camino, y el muerto por el camino va a ser PDeCAT, sin lugar a dudas, ¿no? Don Sergio, ¿qué le parece? Pues que el sanchismo ya tiene sus primeras víctimas dentro del propio PSOE, porque estamos viendo que el señor Lambán obviamente dice que no quiere saber nada de ese PSOE podemizado, que ese es el sanchismo, el PSOE podemizado. Y por lo tanto, pues obviamente ven los diferentes portavoces, presidentes y candidatos del PSOE que tienen que ir a unas elecciones municipales y de comunidades autónomas, regionales, y que no pueden ir con el lastre del Partido Socialista, de ese PSOE podemizado, que lo único que está haciendo es, pues lo que hemos visto en Andalucía, perder lo que era el caladero de votos del Partido Socialista por excelencia. Entonces, pues claro que están preocupados, claro que saben que la deriva que está tomando el Partido Socialista no es lo correcto, no es lo que piden los españoles. Y yo entiendo que dentro del diferente arco parlamentario existan diferentes tendencias, ideologías, valores y principios que son representados en el Congreso, pero eso no puede llevar a romper España, que eso es lo que está intentando hacer el Partido Socialista podemizado, que es pactar con aquellos que quieren romper España, como es Bildu, ojo, como es Esquerra Republicana, el señor Rufián, o como es la banda del 3%. Y yo creo que eso, obviamente, pues los representantes del Partido Socialista están preocupados con ellos. Y déjeme decir una cosa, que sabe que siempre me molesta mucho cuando escucho lo del consenso. Yo soy un partidario de acuerdos y no del consenso. Vamos a hacer muy rápido. Consenso, no existe consenso político, existe consenso social. Consensos sociales, por ejemplo, cuando vamos a una boda y todos sin hablar vamos con corbata y traje. Ese es el consenso social. Consenso político no existe, porque la diferencia entre un consenso y un acuerdo es
que no existe en el consenso responsabilidad, y en el acuerdo sí. Hay acuerdo. Un acuerdo se firma, se Claro. acuerda, como la palabra indica, y por tanto se cumple. El consenso Sí, y sí. es un presupuesto que damos por hecho. Y si no se cumple el consenso, no pasa nada. Pero porque una persona puede ir a una boda con sus zapatillas de deporte, no pasa nada. Pues es un consenso social. Pero un acuerdo, si no se cumple, se va a los tribunales. Antonio José. Pues sí, parece que la sensatez vuelve al Partido Socialista, pero vuelve cuando han visto un descalabro monumental en Andalucía, nada más y nada menos que parece ser, y si los señores de Ciudadanos y mi partido se ponen de acuerdo, que habrá un cambio político en Andalucía. En ese sentido, creo que es tarde, ¿no? O sea, que haya tenido que ocurrirles esto al Partido Socialista en Andalucía, ver las consecuencias que tiene el pactar con proetarras, con gente, bueno, que no son muy buenos compañeros de viaje a estas alturas, pues bueno. En ese sentido, pues decir, hombre, si el señor Sánchez dice que tiene tan buenos resultados según el CIS y según el CIS del señor Tezanos, ¿qué hace que no convoca elecciones? ¿Será que de Tezanos no se fía ni él? Bueno, que le pasa los datos a Sánchez. Digo yo. Debe ser eso, con lo cual yo creo que lo mejor que tiene que hacer el señor Sánchez es disolver el Parlamento, convocar elecciones y desde luego dar la voz a los españoles, porque desde luego los españoles, yo creo, y no por ahora, por lo que ha ocurrido en Andalucía y tal, sino los españoles pusieron al frente del Parlamento la primera fuerza política, sacándole 50 escaños a la segunda fuerza política, pues a un partido político que desde luego en estos temas lo tiene muy claro. Y siento contradecirte, Vicente, pero es que la tibieza la tienen aquellos que pactan con los proetarras. El señor Rajoy ha sido el único presidente de España que ha puesto en funcionamiento el artículo 155, que ahora reclamamos todos, pero que en su momento algunos, sin señalar a nadie, decían sí, pero la mitad, bueno, pero esto, pero lo otro, y al final todos bueno, pues llegaron al punto de encuentro en el que había que aplicarlo. Y ahora es más necesario que nunca aplicar otra vez el 155 por lo que estamos viendo. No se puede consentir que las calles de Cataluña estén tomadas por gente, por energúmenos, que lo único que intentan es a través del miedo de ocupar las calles imponer su cerrazón o su sinrazón. Pablo. Bueno, pues a mí lo que me parece un poco lamentable es la situación en la que encontramos al Partido Socialista que vivimos en este momento. Venimos de un Partido Socialista que en los primeros años de la democracia pues era capaz de generar consensos, quizá en el otro término, en otra definición de la palabra consenso, que es pues esa llegada a acuerdos también que podía llegar con otras formaciones políticas. Es algo que se carga Zapatero, y en ese momento ningún varón socialista fue capaz de ser valiente y alzar la voz, sobre todo con el cambio en materia de política antiterrorista, no sé si lo recordáis. Ahora los varones socialistas parece que empiezan a despertar, empiezan a alzar la voz con este Pedro Sánchez carente totalmente de cualquier convicción, y entonces obtenemos lo que hemos visto, que es varones socialistas que empiezan a poner en duda la forma que tiene Sánchez de llevar las cosas. Y esa tibieza que se ha mencionado ya más de una vez en esta mesa con el independentismo, que sin duda hay que combatirlo con la ley. Con toda la ley y nada más que la ley, pero con la ley. ¿Y de algo va a servir que varones como García Paje o Lambán digan algo? ¿A Sánchez le va a afectar en algo eso? No le va a afectar absolutamente. No, a Sánchez no le afecta nada. Se ha pactado con claro, pero fíjate, es decir, quería discrepar un poco con mi buen amigo Sergio. Vamos a ver, que Sánchez no se ha podemizado, que esto no es nuevo. Esto no es nuevo, es decir, pensemos cómo el PSOE está gobernando en la gran mayoría de los ayuntamientos y en las comunidades autónomas que lo hace, básicamente con la ayuda de Podemos y grupos de extrema izquierda. Lo que sucede es que cuando esto se proyecta en un espejo, que es lo que está pasando en estos momentos a nivel nacional, y ven la repercusión que esto está teniendo precisamente en los sondeos a nivel de intención de voto, entonces le ven las orejas al lobo, ¿vale? Pero yo no solamente me pregunto por qué ahora hablan de
de la situación de Cataluña y por qué ahora están hablando de legalizar estos partidos, yo me empiezo a preguntar dónde está la Fiscalía General del Estado, que ni está ni se le espera, es decir, se ha cometido un flagrante delito y si no es por un partido político que a fecha de hoy no tiene representación, pues aquí no pasa absolutamente nada, no pasó antes y no pasa ahora. Y discrepo también con mi compañero en la medida en la que yo creo que sí que ha sido tibia la posición del Partido Popular con Cataluña, tremendamente tibia. Es verdad que hay una diferencia entre la tibieza y el paso siguiente, que ya es el colmo de los colmos, que es pactar con aquel que pretende romper España, que es la diferencia, pero que los otros lo hayan hecho peor no te presupone que tú lo hayas hecho bien, que teníamos que tener una Entonces, mayoría claro, para aplicar tibieza, el 155 tibieza es, en el que entrara el Partido Socialista, entrara Ciudadanos, pero tibieza, las principales fuerzas tibieza es cuando se está amenazando con un año de anterioridad de que el día 1 de octubre vamos a convocar un referéndum y el referéndum se convoca cuando 24 horas antes el presidente del gobierno lo los estaba toros haciendo. desde la barrera se ven Es muy decir, bien, no, sobre todo cuando no ha habido antes un manual por el que seguir cómo se hacía en invito, determinados casos te invito, tan amigo extremos. mío, a que entres en Ahora mi todo canal. el mundo tiene Te invito a que entres en mi canal de unas YouTube. recetas maravillosas. Te invito a que entres en mi canal de YouTube, amigo mío, y mires, porque yo un año antes, cuando hizo las declaraciones precisamente de que el día 1 de octubre iban a convocar un referéndum, yo anuncié, y creo que me equivoqué nada más en un 5%, lo que iba a pasar, porque era previsible. Y yo no debo de ser ni más listo, ni más perspicaz que el presidente, del gobierno, con lo cual, si yo intuía lo que podía pasar, la obligación del presidente de gobierno era haber tomado las medidas oportunas para que eso que podía pasar nunca hubiera pasado. Ni todo es blanco ni todo es Pero negro, insisto, los extremos, estamos en el caso peor todavía, y es que el hecho de que se ha pactado con ellos. Sí que hay una de las cosas que tenemos que todos ser sinceros en lo que sucedieron en aquellos momentos, cuando se aplicó el 155, es que ni directamente los abogados del Estado sabían cómo se tenía que aplicar. Esto hay que también decirlo. ¿Por qué? Pues porque no se sabía si se te podía aplicar de una manera completa y total, de manera parcial, a qué afectaría, cómo se tenía que hacer. Es decir, era un tema complejo. Es verdad que creo que hizo muy bien el Partido Popular en este sentido, porque podía haberlo activado de manera unilateral, ya que tenía mayoría absoluta y sigue teniendo mayoría absoluta en el Senado, y por lo tanto lo podría haber hecho. Pero creo que es inteligente hacerlo con la mayoría de las cámaras. Yo creo que es lo inteligente, porque es algo importante, es algo que no se puede hacer de manera, así como el que activa algo rápidamente y quiere solucionar. No. Y que el Partido Socialista no quería. Sí, luego, por supuesto. Luego, se ve lo obligado, ¿no? Pero sí que me gustaría hacer hay una parte que sobre la pregunta que nos hacía el director del programa, sobre lo que estábamos pasando en el Partido Socialista. Mire, el Partido Socialista hasta hace 2 días tenía una gestora a nivel nacional, que esto es increíble para los que estamos en partidos políticos. Una gestora para gestionar un partido porque habían echado del partido a un tal Pedro Sánchez que luego volvió al partido y ganó unas primarias. Porque sí, ha sido rocambolesco. Curioso. Curioso, sí. Y que luego, mediante una moción de censura, se convirtió en presidente del gobierno. Bueno, ni en el mejor de sus sueños. Vamos. Digno estudio. Sí, y que básicamente se hizo fuerte, eso es verdad, tuvo una mayoría absolutísima dentro de los afiliados del Partido Socialista, básicamente porque su objetivo era derrocar a Mariano Rajoy, a su rival. Que tú tengas un objetivo que es derrocar al rival no quiere decir que estés unido en las diferentes formas para llegar a hacer un gobierno. ¿Pero es lícito políticamente? Es tal lícito. Como se ha demostrado. Es lícito, pero ahora estamos, por ejemplo, lo que ya sucedió en el Partido Socialista, en ese momento, objetivo para derrocar a que era su rival político, pero ahora en ese momento no sabían cómo gestionarlo internamente. Esto está pasando ahora a nivel macro, a nivel nacional. Es decir, sí, Rajoy ya no está, pero es que el objetivo final de la política no es echar a mi contrincante, es gobernar para tener un país decente, como mínimo. Sergio, ¿realmente el objetivo de la política es gobernar para tener un país decente o mantenerse en la poltrona el mayor tiempo posible? Pues mire, eso desgraciadamente hay muchos políticos... Visto lo que estamos viendo,
Bueno, uno pero, sacaría conclusiones. Hay muchos políticos que no, y me pasa porque lo veo, que no saben qué hacer fuera de la política y que su objetivo es estar. Porque la impresión que da Pedro Sánchez es de que su objetivo es permanecer en la silla el mayor tiempo posible. Y luego meterse, como tiene, ¿no? y lo digo de verdad, como tiene un doctorado falso, no puede ir, o presuntamente falso, que a mí me parece falso, porque si ya no puede ni dejar claro si su tesis doctoral está copiada o no. Vale, eso es lo de menos. En el momento que sea expresidente del gobierno ya le queda una paguilla, posibilidad Por de eso crear mismo. conferencias. No, es que parece que sea eso Ya- banal. ya es la vía resuelta. Es su vía. Es su vía de salida de la política, que es, como ya no puedo ir a la universidad porque me han pillado, pues ahora voy a tener que ir pues directamente a la presidencia y luego pues al Consejo de Estado o donde haga Pues falta. eso ya lo tiene. Bueno, pues sinceramente ya ha conseguido su objetivo. Yo creo que ahora es el momento de tener de verdad dos dedos de frente, pensar en España antes que pensar en él. Y también le digo que yo creo que Pedro Sánchez, personalmente, creo que le interesa tener las municipales y las regionales antes de las nacionales, para que se pueda ver cómo cambian los signos políticos en las diferentes regiones de España. Y ahí él utilizarlo como ser la única persona capaz de unificar ese frente Es decir, al constitucionalismo. ser el único socialista que queda al frente de un gobierno. Pues quizá. Porque a este paso... No me parece, a mí me parece, si no, no tiene explicación. Entre esos señor los Algarra. ministros que están cuestionados, bueno, ¿Cuántos son? ¿9? ¿Ya? Pero es igual, eso ya está amortizado. ¿Sabes? ¿Alguien habla de Pero eso ya? ¿Sabes No, cuál habla es el y principal ese- problema después de todo yo creo esto? que Que al son- final nos movemos única y exclusivamente en aritmética parlamentaria. Pero ¿alguien me puede decir de verdad, este señor, qué ha hecho de gobernar? ¿Me podéis decir de verdad? Bien, sea decreto ley, sí, porque no tendrá otra función, ¿qué es lo que ha hecho? Porque aparte de un montón de anuncios terroríficos a nivel de titulares de prensa, consumado. Bueno, su consumado, objetivo prioritario era sacar a Franco del Valle de los Y tampoco Caídos. lo y ha ni hecho. tan siquiera lo ha sacado. Ah, tampoco. No, tampoco. Pero y además, ¿Recuerdan ustedes eso es que corría por las redes? Antes han salido los socialistas de la Junta de Andalucía que Franco del Valle de los Caídos. ¡Qué barbaridad! Y son todos comunicados de intenciones, titulares de prensa, pero al final no está gobernando. Y el gran problema es que ya llevamos una serie de meses importantísimos en los que ni está, ni se le espera, ni se hace nada. Ahora estamos mirando ya en clave electoral. Estamos en las autonómicas, estamos en las locales. Muy bien. Nos plantamos en el 26 de mayo, se van de vacaciones, señoras y señores. Pero Es fíjese lo que debe hemos ser. pasado un año prácticamente por el aire donde no se ha tomado ninguna decisión en un país que tiene una situación económica lamentable, que está retrocediendo en términos de incremento de Producto Interior Bruto, que se está viendo ya cómo existe una variación en cuanto a las cifras de desempleo y la creación de empleo evidente, que nos enfrentamos a una subida de tipos de interés, con un nivel de endeudamiento insostenible. Es decir, y estos señores todavía jugando al ajedrez de a ver, ¿dónde pongo a mi alfil? Fíjese si será importante tener gobierno, tener poder, para que en su propio partido, que sí le echaron a patadas por la puerta trasera además, no le estén echando ahora, porque a este ritmo va a pasar como el PASOK, o sea, el Partido Socialista, dentro de un tiempo, al ritmo que va y con las políticas que implementa y los compañeros de viaje que elige, desde luego no le auguro un muy buen futuro. Y lo que apelo, humildemente, es a aquellos socialistas que son todavía gente bueno, pues que tiene una idea clara de España, que tiene una serie de principios, que los hay, y de hecho en ese congreso en el que se presentaba Susana Díaz y el señor Sánchez, bueno, pues se manifestó quién estaba de un lado o de otro, que muevan ficha, que hagan algo para, aunque sea el presidente del gobierno, aunque sea su secretario general, fuercen de alguna manera Pues el poder quitarle... Ese rumor en el PSOE es lo que se está empezando. Hoy se ha empezado y debemos felicitarnos todos, porque ya no es por el Partido Socialista, es por el bien de España. Creo sinceramente que se necesita un partido, bueno, pues como ha habido todo durante toda esta historia de la democracia, un partido socialista españolista. Por unos malos resultados, ¿tú piensas que el partido va a forzar a que salga? No. ¿Eso quiere decir que al señor de Andalucía en el PP lo van a invitar amablemente a que se vaya, o a la señora Díaz le van a invitar amablemente a que se vaya? Ahora Susana Díaz la trataron de invitar Sí, la amablemente invitaron, y fue rechazada la invitación. Pero bien sabes que no fue
por un tema de resultados, sino porque que donde se las comió el dan, las marrón toman. fue el pobre Ábalos, que es el pobre hijo, es el pim pam plum del gobierno, es el que dice cosas que luego Javier, le corrigen los suyos. Javier, bien sabes que ya no era un tema de resultados, sino que donde las dan, las toman, y el señor Sánchez le debe tener unas ganitas a la señora Díaz, algo espectacular. Sí, pero lo que el señor Sánchez no se da cuenta que tiene un feudo que ha sido tradicionalmente, gracias a Dios hasta ahora, socialista, y que tampoco puede vilipendiar a un territorio tan importante para el PSOE. donde salieron todos los que le invitaron amablemente a irse. Yo insisto en ese objetivo que creo que tiene Sánchez, que es cuanto peor me vaya en las regionales, mejor me va a ir a mí en las nacionales. Pero por eso, porque será el único de su partido que queda al frente de algún tipo de gobierno. Pero es que... Porque les habrán desalojado de todos los demás, municipales o autonómicos. No, y además yo creo que eso es algo que para él es una ventaja, sinceramente, porque entonces ya no tiene a nadie que le vaya a hacer frente, ni que le vaya a ser una oposición. Ya no tendrá varones. Exacto. Porque habrá perdido. Claro, es que recordemos que él... Perder poder en las autonomías no es una buena receta para nadie que tenga, obviamente. Que tenga una intención de obtener un buen resultado. Es una huida hacia adelante. Claro. Eso es simplemente aferrarse al poder por aferrarse, es decir, voy a aguantar un año más. Pero Pedro Sánchez lleva con esta huida hacia adelante hace ya unos cuantos meses. Pero es que esto no es nuevo. Pero esto además tenemos que ser claros. Esto es algo porque, sinceramente, ¿quién en su sano juicio piensa que pactar con la banda del 3%, que pactar con Rufián, que le ha escupido a su ministro? Ha escupido a su ministro. Pero, de verdad, ¿en qué cabeza cabe? Es que lo piensa uno, que ahora no puede, el señor Pedro Sánchez le están diciendo que va a hacer un Consejo de Ministros en Barcelona y que, ojito, que ese no es el sitio donde hacerlo y que lo que está haciendo es un acto de provocación. Eso es lo que le están diciendo al señor Pedro Sánchez. Ojo, también le digo a Pedro Sánchez una cosa. Él señalaba a los que fuimos a Alsasua para apoyar a la Guardia Civil. Otros provocadores. Y nos llamaban provocadores y estábamos de diferentes partidos. Y ahí el Partido Socialista nos señaló como provocador. ¿Ahora qué sucede? Es una huida hacia adelante el Partido Socialista. En parte estoy de acuerdo contigo, pero es que la aritmética con la que ganó la moción de censura ya era básicamente para decir, va fuera el Partido Popular, que para esto tenía el apoyo y no lo tenía absolutamente para nada más. Es decir, a partir de ahí, yo creo que fruto de sus viajes y de su delirio, pues pensó que con 84 escaños se puede bastante gobernar. ha durado para esa aritmética. Efectivamente. La de concesiones que ha tenido que hacer para mantenerse en ese equilibrio, porque bastante ha durado. Porque siendo cada uno de su padre y de su madre, ha conseguido estar en el gobierno y ahí sigue, ¿no? Hombre, ha echado a un abogado del Estado, ¿Ya? O sea, porque como ya eso le suponía un problema respecto a sus colegas independentistas, abogado del Estado fuera, señor, hay que hablar con los fiscales, fuera. Y esto ya no es un... O sea, esto está siendo de esta manera, o sea, que no tiene ningún tipo de problema pactar el señor Pedro Sánchez con los independentistas, pues una rebaja en todo lo que es acciones judiciales que puede llevar a cabo el Estado en contra de aquellos que han dado un golpe de Estado. Claro, pero ese entra dentro de la parte de ese delirio de permanecer en el poder a toda costa, es decir, tiene sentido en un momento dado hasta llegar a pactar con estos, cosa que yo personalmente no hubiera hecho, pero como yo no soy el señor Sánchez, pues el señor Sánchez lo hizo para presentar una moción de censura frente a una situación que había, pero lo que procedía, y que fue lo que él dijo, era automáticamente convocar elecciones generales. Claro, a partir de ahí, cuando tú lo que te planteas es gobernar durante 2 años, pero en base a qué lo vas a hacer, y coincido contigo, Javier, en que demasiado está durando. No, en base a seguir dejando sin gobierno un país y sin posibilidad de tomar una serie de medidas estructurales importantísimas que debe tomar. Fíjate ahora que parece que ya está al borde del abismo, incapaz de aprobar unos presupuestos, y desde Podemos ya le están diciendo, no hombre, no, que nosotros sí que te apoyamos, no te vayas todavía, no te vayas por favor. O sea, que parece... Pero es que Podemos tiene rédito porque es que político. sus socios, estos socios monstruo que tiene Frankenstein, son conscientes de que como se vaya Pedro Sánchez, pierden una oportunidad de oro, que es tener esa sartén por el mango que tienen de la negociación para mantener en el gobierno. Claro, sin lugar a dudas. Evidentemente. Y eso es una de las cosas por las cuales todavía se mantiene. Porque claro, también
yo una de las cosas, si se puede hacer una moción de censura, yo no sé hasta qué punto Esquerra Republicana seguiría apoyando a Pedro Sánchez. Esa es mi gran pregunta. Como luego hablaremos de Esquerra Republicana, que parece que empieza a poner pies en pared a muchas cosas y a poner distancia a muchas cosas, va a ser curioso. Pero hay muchos que no les interesa. Por ejemplo, uno de los grandes perdedores en Andalucía, es verdad que se habla de Susana Díaz, y es obvio porque pierde la Junta de Andalucía, pero el gran perdedor ha sido Podemos, que tiene a su facción más fuerte, la de Andalucía, pues ha perdido escaños, ha perdido 3 escaños, cuando se esperaba que incluso fuera a ganar muchos más. Claro, Tezanos es verdad que no se puede más, pero bueno, el tema de Podemos lo que hay. Es que es ese tipo de fuerzas populistas que prometiendo desde la calle pueden ganar muchísimo apoyo, pero una vez llegan a gestionar cualquier cosa, si no llegan, es se muy difícil que puedan dar credibilidad a su votante, porque son nefastos gobernando o tocando todo lo que tocan, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Es decir, de hecho, lo único que se está haciendo durante todo este tiempo, pues es, insisto, empobrecer al país y realmente no sacar... ocuparse de los temas importantes. No, pero además lo que sacan son muchas cosas etéreas, sin sentido, banalidades, es decir, planteamientos y cosas un poco absurdas que no vienen al cuento. Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo, es decir, la subida del salario mínimo interprofesional. Claro que hace falta subir los salarios en este país, por supuesto, pero ¿de verdad alguien piensa que es el momento de subir el salario mínimo interprofesional? Pues no, lo que van a conseguir con esa subida es que incremente la economía sumergida, ¿de acuerdo? Y si además eso lo unes con una política nula anti-inmigración, pues lo que vas a conseguir es que precisamente se nutra toda esa economía sumergida de toda una serie de inmigrantes. Con lo cual, estamos entrando en un círculo muy peligroso. Una medida que inicialmente es muy populista y que a todos le parece muy bien, que se suba el salario mínimo interprofesional, pues hay que subirlo en el momento en el que la economía está en ciclos crecientes. Es decir, ese planteamiento se podría haber hecho hace 2 años, pero en estos momentos, en un entorno recesivo, subir el salario mínimo interprofesional es una auténtica barbaridad. El señor Sánchez al frente, que es lo que... Estuviera quien estuviera, escúchame, estuviera quien estuviera, la inercia al final iba a ser la misma, ¿no? Sí. Este tipo de cosas son las que no llevan a ningún discrepo. sitio. Creo que también el que esté al frente del gobierno unas medidas o unas políticas u otras genera certidumbre y genera sinergias y genera una inercia. Es decir, es verdad que en este país tenemos la triste experiencia que cada vez que ha gobernado el Partido Socialista hemos tenido una situación económica penosa y hemos tenido que ser gobiernos liberales de centro derecha quienes han resurgido esa economía y siempre me hace mucha gracia porque cuando va bien la economía es cuestión de que es del entorno. También hemos tenido épocas en las que con gobiernos socialistas la economía ha ido bastante bien y épocas en las hasta que se les ha acabado el dinero. Épocas en las que con gobiernos de tendencias más liberales y concretamente del Partido Popular, pues las cosas en economía han ido mal. Es decir, porque entre otras cosas, por una componente, eso no se cambia de la noche a la mañana. Es que eso siempre hay una inercia. Esto es un tren que tú tienes que intentar frenar y luego pero tienes que entender, que es tremendamente inercial, es decir, que las medidas que tomamos hoy probablemente hasta de aquí 2 años no causen efecto. Es decir, si pensamos de verdad que la situación de desempleo, si la situación de deuda y demás le corresponde a Sánchez, los 2 primeros años de Rajoy siguió subiendo el desempleo, pero luego no es la cierto que le fue... corresponda a este señor. Pero aparte de esto, es que en economía estamos en un mundo globalizado, estamos dentro de una Unión Europea, tenemos un Banco Central Europeo que marca una serie de políticas. ¿Eso qué vendría a demostrar? ¿Que tanto de quien gobierna un país? Claro, que todo depende del entorno. En materia económica, hace tiempo que perdimos... Pues que nos quejamos, dejamos al señor Sánchez y listo, no pasa nada. Hay una de las cosas que tenemos que tener claro. Económicamente hablando, otra cosa son en otros aspectos de la política, pero económicamente hablando, de verdad, Javier, no vale. La economía es una parte fundamental en la política de un país. Y obviamente que lo primero que tenemos que dar es seguridad jurídica. Esto es lo primero. Y certidumbre. Y confianza. Claro, pero es que... Y esto no son medidas económicas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No son medidas económicas, pero me parece que es un pilar fundamental. Necesitamos confianza en la economía y para eso necesitamos dirigentes que inspiren confianza. Y lo que ha quedado claro en el debate que estamos manteniendo es que, como resumen, se podría decir que Pedro Sánchez nos ha mentido en la cara. Porque él pretendía hacer una moción de censura instrumental para convocar elecciones lo más rápidamente posible. Se ha visto muy cómodo en el puesto de presidente del gobierno, se ha visto en una Moncloa a la que jamás podría haber aspirado él por sus propios medios, y ahora va a decidir estirar esto todo lo que pueda. Y el Falcon,
Le ha gustado Claro, mucho también. y una de las cosas, efectivamente, está utilizando el gobierno como una agencia de viajes en el que tiene a su disposición un pedazo de avión, un pedazo de helicóptero que le lleva pues, a bodas de cuñados, a conciertos de no sé qué, y en definitiva lo que ha conseguido es que nos ha mentido a todos los españoles. Eso es algo que nosotros creo que no deberíamos olvidar, y en las próximas elecciones obrar en consecuencia. Pero si yo creo que los españoles le tienen bien calado al señor Sánchez. No De te preocupes, hecho, que le han van a obrar en ha consecuencia. sacado Eso el lo tengo peor muy claro, resultado el de sus... batacazo del PSOE va a ser impresionante. Yo de lo que estoy muy claro es de que en las próximas elecciones va a haber un batacazo terrible del Partido Socialista, y eso, hombre, en cierta manera no es beneficioso para España desde el punto de vista de que yo creo que este país necesita siempre una alternativa progresista pues, que defienda también a la gente. Claro, a la gente ¿Y eso común. es el Partido Socialista? Ahora mismo no. Ahora mismo no. Retomo yo con lo que decía anteriormente, de que el Partido Socialista de hoy no es el Partido Socialista de los primeros años de la democracia. Hace falta, efectivamente, dar una alternativa a los españoles progresista que defienda el Estado, pero no como ente administrativo, sino como un elemento que consiga hacer iguales a todos los españoles independientemente del lugar en el que esa nazcan. vieja máxima de que este país necesita una izquierda fuerte y no sé qué, no es más que una justificación del bipartidismo en el que estábamos anclados hace unos años. Hoy en día ya no necesita un partido socialista fuerte u otro, no. Hoy en día hay una serie de opciones y que sean los ciudadanos los que decidan cómo se compone nuestro gobierno. Y a mí me parece, sin duda, pero en ese, Pero el en ese bipartidismo abanico... tampoco es malo. en ese No, abanico yo no hay digo ni que ofrecer sea ni una bueno ni malo. alternativa Pasa que progresista. esta justificación que está utilizando Pablo ahora es la que se aplicaba hace unos años cuando solo existía bipartidismo. Que la gente decía, es que hace falta un partido socialista fuerte. Y muchos nos preguntábamos, ¿para qué? Pero, No, yo creo que el escenario empezó con la irrupción de Ciudadanos, siguió con la presumiblemente irrupción de Vox, donde ya tenemos 5 actores. Lo que tenemos que empezar a plantearnos es cambiar cuál es el modelo, entre otras cosas, porque si al final vamos a tener que poner de acuerdo a 3, 4 fuerzas cada vez que celebramos un comicio, que en este país de media viene a ser aproximadamente cada año y medio, ¿vale? Pues empieza a resultar muy difícil, porque al final siempre estamos hablando en clave política, en las siguientes elecciones, en los movimientos, en qué negociar. ahora me parece muy interesante el tablero experimental que tenemos en Andalucía con PP, Ciudadanos y Vox. Muy interesante. A ver qué ocurre. A ver a qué Sin vuelven lugar a a duda. y a ver qué hacen. A ver si realmente hay vocación Yo de creo que querer sí. gobernar en un segmento conjunto de la población, o van a jugar a eso, a la aritmética parlamentaria, cada uno según sus intereses. Pero además piensa que lo bonito de este tablero, Javier, y coincido totalmente contigo, es que además se está jugando en clave nacional. Es decir, lo de Andalucía está claro, es decir, Hombre, es que nos jugamos puramente el- circunstancial. Es decir, Claro, es el primer evidentemente. movimiento, con lo cual, desde el punto de vista de estrategia política, es Es Y que- ahí una ¿quién- pieza fundamental es Ciudadanos, ¿eh? Que quien se crea, No nos engañemos, que- Ciudadanos. No, quien es se la crea pieza. que una región de España no forma parte de España se equivoca. Por eso. Y lo digo No, una pero- obviedad, lo sé, pero es que hay partidos que Bueno, no usted y lo yo que creen somos así. catalanes podíamos repetir eso también en nuestra tierra, pero bueno, eso es otro Bueno, debate. eso lo decimos ahí, y de eso digo yo, digo región en Cataluña y bueno, me Y ponen y le corren a gorrazo los CDR. Pero bueno. Total, no, totalmente. aunque Pero no lo digas, yo creo que te efectivamente, corren a gorrazo. estas andaluzas sí que han Sí, sido me en queda clave nacional, mucho más que cualquier autonómica Totalmente. a la que nos hayamos enfrentado. Ha sido histórico lo que ha ocurrido Sí. y yo creo que es histórico analizar exactamente Sí, ese por nuevo supuesto. laboratorio político con estas 3 fuerzas. A ver qué son capaces de hacer. Sí, yo creo que ha quedado muy claro que lo que tenemos encima es que hay una obligación de cambio de gobierno en Andalucía. Y el que no lo sepa leer, pues es que no se ha enterado de qué va el asunto. Y el que no y tampoco se ha enterado aquel que se cree que esto es simplemente unas elecciones regionales en un ladito de España que a mí no me interesa y que ellos se estén hablando y a mí no me importa. No, o sea, eso para empezar no es lo que ha sucedido, no es lo que se representa España y que además hay que entender que las comunidades autónomas, especialmente 2 de ellas que a mí me gusta señalar, que es Cataluña y Andalucía, que tienen una conexión brutal, de familias brutales, donde el 60% de los catalanes tienen familia en Andalucía. Es así. Yo en ese sentido sí me gustaría llamar la atención por las últimas 48 horas de cómo se están produciendo esos avances en negociación de las 2 fuerzas políticas mayoritarias invitadas al cambio, que son Partido Popular y Ciudadanos, y también de una
voy a decir una responsabilidad, cierta responsabilidad por parte de una fuerza emergente que es Vox, en el que no ha puesto ninguna condición que se sepa de momento encima de la mesa. Al contrario, los primeros en demostrar generosidad han sido los de Vox, que han dicho que apoyarían un cambio. Los primeros que se pusieron de lado fueron los de Ciudadanos, ahora ya han cambiado de idea. Por eso. Con lo cual, ahora está abierta así la negociación y a ver a qué acuerdo llegan. Ahora no parece que está todo en orden, Javier, porque te iba a decir, en las últimas 48 horas, más allá de lo que ocurrió la noche electoral, que es verdad que cada que uno les vamos hizo, a perdonar lo de esa noche. Esa pero noche electoral, yo a no sé todos nos qué, sorprendió Ciudadanos ese encastillamiento de ¿quiero la presidencia o no juego? Exacto, El balón es mío, si no, no hay partido de fútbol. Yo lo dije aquí, nos gusta que nos está perdonado. Está perdonado, tienen ustedes todo el cariño de todo el mundo. Y yo creo que ahora sí ha llegado el momento de negociar. Y ahí, insisto, creo que quien ha tenido generosidad ha sido Vox. Bueno, también no le queda otra, ¿eh? O sea, podía, son 12 escaños. Perdone usted, solo faltaba que no apoyara al cambio Vox. Podían haberse puesto chulos igual que se puso Ciudadanos, con menos escaños. Decir, muy bien, claro, solo apoyo si soy el presidente. Puestos a ser chulos, desde claro, luego. Pero a ver quién lo es más. Pero hombre, en situación aritmética no le queda otra. Reconozcamos las cosas tal como son, al margen de qué partido es cada uno. Sí, totalmente. Sí, lo estoy reconociendo. Desde el primer momento. Ciudadanos creo que ha sabido reconvertir el tema adecuadamente, reconducirlo, y ahora en manos de ustedes está lo que va a hacer en Andalucía. Así es. Y estamos todos los españoles mirando. En las últimas 48 horas creo que se ha dado un ejemplo y desde luego cuando se han reunido los dos partidos han dado una imagen de normalidad y también desde un punto de vista institucional donde han venido también las cúpulas de los dos partidos a Andalucía a, bueno, pues un poco a ir de la mano en esa negociación y insisto, creo que Vox también ha dicho, bueno, yo no pongo ninguna condición de momento que se sepa encima de la mesa y facilitará el cambio. Pero también digo... Solo ha pedido salir en la foto. Que por ser chulo se puede ser de muchas maneras. Solo ha pero pedido salir en la luego foto. hay que tener en cuenta la aritmética que ha quedado después de las elecciones, que es, hombre, ancla mucho, ¿no? El que tenga unas serie de escaños, otro otras y otros. Sí, eso opinaba yo también la misma noche, que teniendo más escaños el Partido Popular parecían cosas lógicas que sin embargo Ciudadanos no entendía. Ahora, insisto, las reglas del juego son nuevas y vamos a ver qué ocurre. Yo creo que después, lo dije aquí la semana pasada también sobre qué es lo que pedía Ciudadanos y creo que es cariño, lo ha conseguido. Una negociación. Las negociaciones se empiezan pidiendo por los máximos, no por los mínimos. Porque si no, si era una estrategia para negociar, pues... No tiene ningún sentido. No, bueno, yo creo que hay que pedir porque uno tiene que ir a una negociación fuerte. Creo que después... Y aparte, Sergio, yo creo que hay dos posiciones que está clara. Es decir, ha habido dos partidos que han incrementado el número, que es Ciudadanos y Vox, y han habido tres partidos que han perdido el número de escaños. Hombre, es decir, y eso ya marca la posición de salida. Y nosotros estábamos pagando un precio muy alto, que también lo sabemos, que es pactar con el Partido Socialista, un gobierno, y lo sabemos, pero lo hicimos por responsabilidad. Al igual que Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid le dio la posibilidad a Antonio Miguel Carmona de ser el alcalde de Madrid y lo rechazó. En nuestro caso... Él lo hubiera aceptado encantado, no le dejaron. Y si tiráramos para atrás lo hubiera aceptado, pero si pudiera volver atrás, vamos, se aferraba. Pero dicho eso, claro, es exactamente lo mismo que pasó en la Ciudad de Madrid, en la Junta de Andalucía. Ciudadanos fue responsable en ese momento y ofreció esa posibilidad, que es que los que estamos viviendo en la Ciudad de Madrid sabemos que Podemos no puede llegar a gobernar, es que no puede llegar bajo ningún concepto. Bueno, muy interesante, tendremos que ver lo que ocurre. A ver, pregunta del millón, ¿valen para algo las comisiones parlamentarias? Creo que hay una... Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. No. ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno, sirve para retratarse, pero en definitiva no. Bueno, pues yo no sé lo que opinan ustedes, si una comisión parlamentaria va a... Por ejemplo, les pongo un ejemplo, una comisión en el Senado investigando la financiación de los partidos. ¿Vale para algo? Y que vayan los líderes de los partidos a sentarse ahí a dar sus explicaciones. Esta mañana hemos visto a Pablo Iglesias. ¿Cuáles creen ustedes que han sido las conclusiones que se han sacado? Pausa y nos contamos.
Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur y muchas contusiones. Tendrán que ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.